¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo al Ateneo de Madrid y a su presidente Luis Alegre que nos haya acogido, la hospitalidad, y que el personal que ha trabajado para organizar esto del Ateneo, le quiero agradecer también su trabajo. Igualmente agradezco a Imelda Navajo, que vio enseguida que había un libro en este documental, a Verónice Galaz, a Mercedes Pacheco, que han trabajado en la edición, a Antonio Luis Hernández, y a Rafael Delgado y Pedro Bofil, que han organizado este acto, que es un poco complicado con tanta gente, a Manuel Lamarca por haber hecho el documental y de una manera muy especial a Felipe González por estar aquí. Es verdad que no han pasado 30 años desde que nosotros nos hemos reunido, ¿verdad? Pero no es habitual que la gente nos vea en un escenario actuando a los dos. Y de una manera muy especial a todos ustedes, a todos vosotros, que realmente habéis venido aquí con una expectación que no sé si la vamos a cubrir, porque esta es la presentación de un libro, lo sabe, ¿no? Es que parecería que hubiera algo más. Pero si lo pienso bien, si lo pienso un poquito, no me sorprendo tanto, porque en alguna mente lunática se ha dicho que esto puede ser como un complot, una conspiración en la que hay incluso gente de otros partidos. ¿Dónde habéis metido la gente de los otros partidos? Yo no la he encontrado. Bueno, esto es una presentación y quiero decir cómo hemos llegado a este libro. ¿Por qué está este libro aquí? En el año 19 yo recibo una llamada de un señor que yo no conocía de nada, resultó ser el que tengo aquí a mi izquierda, que por cierto, no tienen ustedes que esperar 50 años para leer el libro, ¿eh? Lo pueden leer ahora. Bueno, entonces pretendía hacer un documental. Claro, yo no me interesa, yo no tenía ningún interés y además pensaba que no tenía interés para nadie que yo hiciera un documental sobre mi propia vida. Le dije que no, pero insistía. Hablo de mayo del año 19. Estuvo como una gota malaya insistiendo hasta marzo del 22. O sea, fueron 3 años y pum, pum, y pum, pum. Al final ya solo quería contármelo, no para hacerlo, sino para contármelo. Entonces yo decidí, bueno, que iba a ir un ratito, lo cité en el hall de un hotel, no quise ni una habitación en el hall, iba a ir un ratito a que me contara, pero llevaba la decisión absolutamente cerrada de decir que no. Lo que pasa es que me encontré con lo contrario de lo que me esperaba. Yo creí que era una productora con muchos medios, mucha gente, dinero, y era un profesor que había ahorrado un dinerito y se lo quería gastar haciendo una peliculita porque le gustaba, un apasionado del cine. Y entonces, la verdad es que a mí me dio un poco de vergüenza decir que no. Digo, este hombre, ¿cómo le voy a decir que no a este hombre? Entonces, para no contradecirme totalmente, le dije, bueno, pero 4 días, ¿eh? 4 días y nada más. 2 esta semana y 2 la semana que viene. ¿Estaba encantado? Ah, sí, nada, estupendo. Entonces ahí empezamos a rodar y yo decía, bueno, ¿a quién puede interesarle que yo esté sentado en una silla en la habitación de un hotel dando opiniones sobre la muerte, sobre el amor, sobre la OTAN? ¿A quién puede interesarle eso? Oye, saca el papel ese, saca el celuloide, lo manda por ahí y le dan un premio, el mejor documental en el Festival del Pacífico en Vancouver, en Canadá. Después le dan una mención honorífica en el Festival Internacional de Londres. Le dan el premio de la crítica en el Festival de Kerala, en la India. Digo, bueno, y estos tíos, la India, ver a un tipo español hablando de los problemas de España y le dan el premio de la crítica, esto debe ser bueno, porque yo no lo entiendo, la verdad, sigo sin entenderlo, ¿eh? Bueno, entonces, es un libro en el que hay muchos asuntos. Yo trato muchos asuntos. Si cojo el índice, verán ustedes que trato de muchísimas cosas. Muchas son políticas y otras muchas son de la vida, de la familia, del amor, de la muerte. Pero son opiniones que, para mi parecer, lo único importante es que son opiniones muy sinceras, porque no están pensadas. Todos los libros que yo he escrito hasta ahora están muy pensados, muy elaborados, después voy a consultar algo, un dato. Esto no, esto es preguntaba sin yo saber qué me iba a preguntar y yo soltaba lo que tenía en la mente,
que es una compilación, es una acumulación de muchas lecturas, muchas conversaciones con otros, pero improvisada. Por tanto, es bastante sincera y, como decía hace un momento Imelda, de lo políticamente correcto no hay nada. Es todo políticamente incorrecto, porque es sincero y es como yo lo pienso. Claro que lo hago desde un posicionamiento político. Ahora toca poner en causa si queremos o no queremos nuestras siglas. Oiga, las siglas estas, PSOE, partido. Yo hace casi 70 años que empecé a trabajar, a reconstruir un partido, o sea, si le tendré yo amor. Socialista es lo que siempre he pensado. Y lo que digo yo equivale para tantos que hay aquí con los que me he encontrado durante años y años trabajando por lo mismo, por el partido, por el socialismo. Obrero, a mí me gusta trabajar, me gusta la gente que trabaja, los obreros intelectuales y manuales. Y español, amo a España. Y lo aprendí de los socialistas muchos años antes de que yo pudiera tener sentido común, si es que lo tengo. Y lo aprendí de ellos. Por tanto, habrán oído quizás en estos días que se dicen expresiones contra los que ponen en causa algún proyecto concreto. Yo creo que una persona, si es de izquierda, tiene no el derecho, tiene la obligación de no callarse si ve injusticias, si ve arbitrariedades, si ve errores, pero los vea en la zona conservadora o en la zona progresista. No puede callar, tiene que decirlo. Como digo, se dicen cosas porque algunos están sosteniendo posiciones discrepantes que enseguida verán que no son tan discrepantes, sino más bien coincidentes durante un tiempo. Es decir, que uno defiende lo que defiende su organización, su secretario general, su presidente, y lo sigue defendiendo durante un tiempo. Pero es que mientras tanto el otro ha cambiado. Entonces yo debo tener pilas Duracell, porque yo sigo defendiendo, y resulta que ya me encuentro con que el otro está defendiendo una cosa no diferente, sino contraria. Y me ha pasado con muchas cosas. Yo con Podemos ni hablar, no podría soñar ni dormir. Oye, yo estoy de acuerdo y lo defendí. Al poco tiempo me quedé un poco en la escalera sin escalera y colgando de la brocha, porque ahora resulta que Podemos sí. Oye, que esto es una rebelión, decía el presidente del gobierno. Oye, una rebelión. Yo decía, claro que es una rebelión, pero al poco tiempo ya no era rebelión. No va a haber indulto, pero... Y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. O sea que yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando. He dicho hace unos días que cuando leí la declaración que había hecho Juan Pablo Fussi, me entró un desgarro interior muy fuerte, porque dijo literalmente: siento todo lo que ocurre hoy como la derrota de mi generación. Y a mí eso me desgarró, porque a esa generación también pertenecía yo, y pertenecemos muchos de los que estamos aquí, con los que yo he hecho mucho camino y ellos conmigo. Una generación que en los años 70 decidió contravenir la historia violenta de España, logrando un acuerdo general de convivencia en común que apoyaron conservadores, socialistas, comunistas y nacionalistas. Por eso, cuando hablo de esto, no puedo olvidar el discurso de los nacionalistas cuando un diputado vasco presentó una enmienda para que la Constitución recogiera el derecho de autodeterminación, y los nacionalistas catalanes dijeron: nunca apoyaremos esta enmienda porque nosotros ya nos hemos autodeterminado. Nuestra autodeterminación es esta Constitución. Y añadió: dicho esto, quisiera decirle por qué no hemos votado la enmienda de la autodeterminación. No la hemos votado por razones obvias, porque nos ha parecido que la enmienda del señor Letamendia prejuzgaba un separatismo, es decir,
que su autodeterminación llevaba a un objetivo final separatista que evidentemente no es el nuestro. Con este discurso solemne, vean ustedes quién es disidente de quién, cómo ahora están en la tesis en la que están, en la contraria de la que entonces sostenían. Pero lamentablemente los demócratas teníamos tantos deseos de que por una vez la construcción de la democracia contara con todos, también con los nacionalistas, la construcción del Estado, que les creímos. Hoy, después de aquella creencia ingenua, hoy, ¿de qué se habla en la política de cada día? De la posibilidad de una amnistía para los condenados por un delito de sedición y de la posible convocatoria de un referéndum secesionista de autodeterminación. Y se debate además con una polémica muy tramposa, ocurre con frecuencia con los nacionalistas. Se debate sobre si una ley de amnistía cabe o no cabe en la Constitución, pero oiga, antes hay que hacer otra pregunta previa, si es justa, si la merecen aquellos a los que se le quiere conceder, si conviene a la nación, si significa un progreso democrático o un retroceso histórico. A mi parecer, la amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición, la generación que supo encontrar el consenso como manera de resolver los litigios históricos que cada pocos años precipitaba a España en una tumba de dolor y muerte. La amnistía significa la condena de la transición y de la democracia, lo que buscan desde el año 2015 los jóvenes inmaduros de la llamada nueva política, que no era otra cosa, no es otra cosa que una estafa descomunal. Significa la condena del 90% de los españoles que votaron la Constitución en 1978 y que encuesta tras encuesta manifiestan su preferencia por la vuelta a la política de acuerdos entre los partidos que defienden la Constitución. Tras el indulto a los protagonistas de un golpe a la democracia constitucional, llegó la desaparición del delito de sedición en el Código Penal. Ahora la amnistía. Pero si el indulto es el perdón para los delitos cometidos, la amnistía es la desaparición de la responsabilidad por lo que hicieron. Es decir, que no delinquieron, que fueron justos cuando se alzaron contra la legalidad porque ésta era injusta. Es una criminalización que un demócrata no puede aceptar. Esta es la razón que explica por qué la amnistía se concede siempre cuando en un país se pasa de un régimen dictatorial a un sistema democrático y se hace además por unanimidad, no con medio parlamento en contra del acuerdo. Así que yo solicito como ciudadano de una democracia, yo pido como socialista que no se dé ese paso, que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia, que convertiría en represores a los demócratas y presentaría como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad y la democracia y que repiten cada día que volverán a hacerlo. ¿Qué se pretende con la amnistía? Borrar un pasado democrático, el de los últimos 45 años, para pasar a un futuro execrable. La pregunta no es si cabe en la Constitución. La pregunta previa es si se puede extinguir la responsabilidad penal de aquellos que, según el Tribunal Supremo, en su informe contrario al otorgamiento de los indultos, dijo, han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de ciudadanos. Se está fraguando una decisión que, en caso de tomarse, dejaría una hipoteca enorme que lastraría el futuro de la nación. Porque cuando 40 o 50 años más tarde la nación española mirase hacia atrás, se preguntaría cómo fue posible que la nación se negara a sí misma, que una sociedad democrática renunciara al derecho a defenderse frente a los que pretenden destruirla.
aceptar en silencio esta agresión nos convertiría en cómplices de la ruptura del pacto constitucional. Cuando un gobierno de cualquier signo decide adelantar las elecciones, la celebración de elecciones, se argumenta que, dada la circunstancia política, lo que prima es que hablen los ciudadanos, que hable el pueblo, se dice. Pero una vez que el pueblo ha hablado, en algunas ocasiones, las fuerzas políticas hacen lo contrario de lo que han dicho los ciudadanos. En las pasadas elecciones, en julio, el mensaje es claro y fácil de entender. El 73% de la Cámara la ocupan dos partidos, el PP y el Partido Socialista, mientras que el resto se reparte entre una veintena de partidos. Sin embargo, las importantes decisiones políticas dependen de un partido, Junts per Catalunya, que ha obtenido el 1,6% de los votos. ¿Cómo es posible que dos partidos mayoritarios no actúen para rechazar que el 1,6% determine la política en España? En la actividad política española todo depende de las exigencias nacionalistas, a pesar de que todo el nacionalismo sumado presenta solo el 6% de los votos. ERC el 1,8%, Junts per Catalunya el 1,6%, Bildu el 1,3%, el PNV el 1,1%, BNG el 0,6%. El 6% dominando sobre el conjunto de la nación. Esquerra Republicana y Junts, además, en estas elecciones han perdido 550.000 votos, el 35% de sus votos, y han perdido el 50% de sus escaños. Y resulta que, perdiendo todo eso, ahora tienen más fuerza que nunca. Eso es lo contrario a la democracia. Y no hay que hacer caso de encuestas que se fabrican. La inmensa mayoría de las encuestas hablan del 86% de acuerdo con la vuelta al consenso de los años 70. Los dos grandes partidos tienen que hablar y llegar a algunos acuerdos, aunque solo fuera para limitar el poder de los partidos que quieren la destrucción de la democracia que establece nuestra Constitución. Y solo se puede hacer por vía electoral, sobre todo. O se sube el umbral, que hoy no deja a nadie fuera, o se prima al partido que gane las elecciones, como se hace en otros países, muy recientemente en Grecia. Todo empezó en diciembre de 2003 con el Pacto del Tinel, el perverso acuerdo de comprometerse a no firmar acuerdo de gobernabilidad con un partido concreto, en este caso el Partido Popular. Se trata de aislar con un cordón sanitario no a la extrema derecha o a la extrema izquierda, sino al Partido Conservador Constitucionalista, forzándole a pactar solo con la extrema derecha. En mi infancia existía una profesión en los pueblos andaluces, pueblos blancos, que era el blanqueador, el blanqueao, o el encalador, encalaó, que venía con la pintura blanca, pum, pum, y ponía la fachada de maravilla, blanco, blanco, que parecía una biscotela. Pues ese blanqueador es una afición que hoy tienen los partidos, los principales partidos de España, y los partidos blanqueados se aprovechan y deconstruyen el orden constitucional. Los políticos en España han optado por un discurso para grupos minoritarios, olvidando la necesidad de un discurso a la nación que afecte a la gran mayoría como a las minorías. En particular, me interesa señalar que está ocurriendo en la izquierda, por supuesto en la derecha, pero es menos de mi interés. La izquierda ha pospuesto los pilares de su pensamiento, la lucha contra la desigualdad y la defensa de la libertad, a favor de cuestiones de identidad, sea esta de lengua, de territorio, de sexo o de religión. Claro, y eso no es la base del socialismo. El pilar de la libertad, hay que constatar que hay algunos territorios donde no hay libertad plena. Por ejemplo, en Cataluña no hay libertad para hablar la lengua que cada uno tiene como lengua propia o lengua madre. Claro, estos días hemos asistido, ayer mismo, no, hoy, ayer, me parece que fue ayer, con esto de la traducción simultánea. Pero claro, hay mucha prisa para que se hable catalán en el Congreso, pero en los colegios los niños en Cataluña no pueden hablar castellano ni en el recreo. Tienen inspectores que se lo impiden. Claro, y este disloque de la traducción que han montado en el Congreso, resulta que cuando habla un señor en euskera, en vasco, el de habla catalana no lo recibe en catalán, lo recibe en español.
Y cuando hablo en catalán, el gallego no lo recibe en gallego, lo recibe en español. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Si todos lo reciben en español. Bueno. No quiero entrar a otras muchas cosas que se me ocurren, pero paso por encima. Pero sí quiero decir que la izquierda ha de tomar distancia de los partidos que propugnan el separatismo. El nacionalismo es una ideología regresiva e insolidaria que atenta contra la convivencia. Y el futuro de la democracia española necesita que unos y otros abandonen las posiciones de trinchera, lo que podría facilitarse si la derecha asumiera la condena con naturalidad, no con carácter excepcional, la condena desde la dictadura del general. Y si la izquierda dejase de mirarse en una república que no se corresponde con sus ensoñaciones. Después de unas elecciones legislativas como las de julio, los dos grandes partidos se vuelven a sus extremos para buscar apoyos, engordando así a los partidos que están contra el modelo de sociedad que describe la Constitución. No quiero seguir mucho más, pero permítame solo unas precisiones. El Parlamento, en ninguna parte del mundo, pero desde luego en España tampoco, ya no ocupa el lugar central del sistema político español que le atribuyó la Constitución de 1978. Mantiene su función de legitimación, pero ha perdido bastante de su función legislativa y su función controladora está cápita disminuida. Ha sido un profesor, el profesor Ruiz Robledo, quien nos recuerda que Winston Churchill advirtió que la Primera Guerra Mundial supuso un cambio fundamental en el derecho constitucional británico, porque dio un peso institucional al gobierno tan grande que no tenía con anterioridad, pero que no perdió cuando la guerra terminó. Pues en España nos ha ocurrido lo mismo con la COVID-19, que ha tenido un efecto semejante en el sistema constitucional. Ha reforzado la tendencia a empequeñecer las funciones de las Cortes Generales, reducidas a poco más que a legitimar la elección del presidente del gobierno y apoyar sus decisiones convalidando sus decretos leyes. 132 decretos leyes contra solo 116 leyes. Mucho más decretos leyes que leyes. ¿Dónde queda la extraordinaria y urgente necesidad? Más de 3 años hace que se levantó el último estado de alarma y podemos decir que se está confirmando la hipótesis de Churchill. Estas dos decisiones que ahora se quieren tomar, la amnistía para los separatistas y el reconocimiento de derecho a la autodeterminación, están claramente rechazadas por los constituyentes. Ambas cosas tuvieron enmienda y los constituyentes las rechazaron. Por tanto, es difícil entender eso que dicen que cabe en la Constitución, pero si fueron rechazadas por los constituyentes, claramente rechazadas. Pero bueno, siempre hay gente que durante una temporada dicen que no cabe hasta el 23 de julio y ahora dicen que sí cabe. Algunos lo va a tener difícil porque le va a tocar después del Tribunal Constitucional decir lo contrario de lo que ha venido diciendo hasta el 23 de julio. En fin, yo quiero decirle que para mí, en todos los años que yo he estado trabajando políticamente en el Partido Socialista y fuera de él, quiero decir fuera de él, en las instituciones, para mí han sido básicas unas palabras que son citadas con frecuencia, las palabras que Edmund Burke dirigió a los electores de Bristol en 1774, diciendo: un parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses de cada uno de sus miembros, que debe de sostener como agente y abogado, contra otros agentes y abogados, sino que un parlamento es una asamblea deliberante de una nación con un interés, el de la totalidad, donde debe guiar no los intereses y los prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo. De ahí la necesidad de liberarnos de la dependencia de los nacionalistas contrarios al sistema democrático que establece la Constitución. Claro, aquel que advierte de estos riesgos le cae una reprimenda. No es agradable anunciarles que considero un riesgo que en España puedan seguir condicionando las decisiones los pequeños grupos que solo buscan la destrucción de nuestra democracia. Algunos no ven lo que se nos viene encima y otros no lo quieren ver, pero el riesgo existe.
Ante el riesgo para la democracia, yo no me resigno, y conmigo sé que no se resignan mucho, tal vez muchos de los que están aquí. Las estructuras de los partidos han cambiado hacia la verticalidad. Los debates han desaparecido, pero tengamos esperanza. Esta situación no durará, no puede durar, no debe durar, no durará, porque la libertad y la democracia anidan en el corazón de muchos socialistas. Muchas gracias.